de mejores lugares me han corrido o me he ido en algunos otros. ¿Hay libertad de expresión en México? Los dueños Veme a los ojos. Los dueños de los medios, pinche Ángel, dice, ¿cómo estás? Te vine a conocer, dice, porque me salvé de milagro de que me mataras. Uno debe aprender en la vida más que a decir que sí, a decir que no. La madrugada del 13 de diciembre, tú pusiste una bomba en el PRI. Yo conocí de a de veras lo que es la reclusión. 3 años, 10 meses, 4 días en Lecumberri. No, tienes un colmillón, qué bárbaro. La última pregunta es, entonces, ¿por qué renunciaste? Bien, la respuesta es sencilla. En los últimos meses, Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les platico. Hace una semana hubo una gran noticia en los medios masivos cuando nuestro invitado y ahora colaborador y muy querido amigo Ángel Verdugo presentó su renuncia en el Excelsior. Dejó de colaborar en los medios de radio, televisión y prensa. Muchos de ustedes nos pidieron que por favor los contratemos, lo invitemos al programa y nosotros, haciéndoles caso, invitamos a nuestro querido amigo Ángel Verdugo. Ángel, bienvenido. muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y es para mí, aparte de un placer, un honor estar aquí contigo. No, hombre, sí, por supuesto. Para nosotros mucho más, porque Ángel ha aceptado trabajar con nosotros en el programa político. ¿Por qué? Y ha aceptado trabajar con jóvenes, con gente de edades diferentes, en la cual creo que nunca había estado con tantos jóvenes. Con tantos jóvenes así, no. Pero a esta edad siempre puede uno aprender algo, hombre. Y nosotros aprenderte, digo, aunque tú y yo somos de la misma edad. Así es. Oye, a ver, la primera pregunta que me viene a la cabeza, ¿estamos a punto de convertirnos en Venezuela? No, sin duda alguna, y esto puede parecer una verdad de perogrullo, México no es Venezuela, como tampoco es Cuba, como tampoco es Bolivia ni Nicaragua. México es un país que tiene una economía que no se compara en modo alguno con la de Venezuela. Tenemos además una institucionalidad, no obstante lo que estamos enfrentando, mucho más sólida en términos históricos que Venezuela. En esas condiciones, pues, suena difícil, si no es que imposible, pensar en México como una segunda Venezuela. Y otro elemento que vale la pena ponerlo aquí entre tú y yo. Tenemos 3.240 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Formamos parte, a querer y no, a entenderlo y aceptarlo o no, de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso que para muchos podría parecer una condena, es quizá la mejor garantía de que México jamás va a ser una Venezuela. Si México se convirtiera hipotéticamente en un Venezuela, ¿sí afectaría a Estados Unidos la seguridad? Sin duda alguna. Te pongo un ejemplo muy sencillo. De convertirse en Venezuela, hipotéticamente hablando... Yo tampoco creo, No. Imagínate la influencia que iban a tener los aparatos de inteligencia cubanos, los aparatos de penetración política e ideológica de los cubanos y algunos otros países y grupos del terrorismo internacional. Con una frontera tan porosa como tenemos, o sea, si nosotros vemos en un mapa los 3.240 kilómetros, vamos a encontrar que la mayor parte de esa frontera prácticamente está deshabitada y con una vigilancia, por supuesto, satelital, drones, etcétera, pero sería una frontera abierta, porosa en grado extremo, y por ahí podría entrar
cualquier cosa que puedas imaginarte. No solo personas, sino explosivos, armas, etcétera. Ah, bueno. Sí, no lo había. Piénsalo de esa manera. Es decir, por eso la preocupación de Estados Unidos en la frontera sur. De ahí todas estas presiones para buscar detener amenazas, no en la frontera, en el Río Bravo o en la frontera norte del país, sino prevenir la entrada en la frontera que tenemos con Guatemala. Ahora, haciendo una analogía, creo que tienes razón. Si cuando las famosas crisis de octubre, Ajá, correcto. Cuando iban los barcos rusos, así es, a La Habana. A La Habana, acuérdate. Claro, Kennedy dijo, un paso más y les parto y les su parto, madre. así es, para empezar, ¿no? Sí. Mientras les doy otra No, tarea. tienes razón, y no están pegados a nosotros. Efectivamente. Y eso que había pasado en Cuba, porque esto fue, la crisis de los cohetes fue el 62. Así es. Tenían 59, 60, 61 y a Castro entregado totalmente a los soviéticos. Sí. En aquel entonces sí podríamos decir soviéticos, Sí, podríamos tienes razón. decir. La posición del presidente, estaba Kennedy, pero podría haber estado John Smith y habría sido exactamente la misma posición. Bueno, ya acabé con eso, entonces no vamos a hacer Venezuela. No vamos a hacer Cuba, no vamos a hacer Nicaragua. Todos los que me han preguntado, si alguien sabe, es mi querido Ángel. Ok, siguiente pregunta. Las últimas encuestas de empresas serias dan un promedio de 54% de ventaja en estas elecciones intermedias a Morena en gobernadores, diputados federales y locales. Muy bien. Y presidentes municipales. No puede ser. Bien, sí puede ser, lo estamos viendo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, Carlos. Tú eres una persona que ha participado en muchas campañas políticas y sabes que las elecciones intermedias son elecciones locales. Elecciones donde, al no haber la fuerza de la presidencia de la República, hay una tendencia al abstencionismo mayor que en las condiciones normales de la presidencia de la República, pero también no es válido desde el punto de vista estadístico hacer un pronóstico o una encuesta y divulgar una conclusión sobre intención del voto cuando solamente tienes a un candidato. Es más, ahorita solamente 5 estados han empezado la campaña para la gubernatura. Sí. Faltan diputados federales, faltan diputados locales y presidentes municipales. Lo correcto desde el punto de vista metodológico sería esperar a que estuviera la plantilla completa, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque si la elección es local, hay elementos locales como el presidente municipal, el diputado local y el diputado federal que acompañan, le dan esa estructura para buscar la simpatía del elector al candidato a la gubernatura. Sí. En esas condiciones, pues, yo creo que es demasiado prematuro y aquel que crea que eso se va a mantener de ahí al 6 de junio podría encontrarse con una muy desagradable sorpresa. ¿Tú crees que va a haber Ok, entonces ya me explicaste que en tu opinión la encuesta todavía no es... Así es, en ese sentido, ¿no? De intención de voto, cuando no hay candidatos todavía. A ver, yo opino igual que tú. Ajá. Además, les explico por qué muy rápidamente. Si ustedes, perdón, hoy, 11 de marzo, saben qué le van a dar a su mamá el Día de las Madres, me están mintiendo. Así es. Porque todavía no saben qué le van a dar. Es más, ni siquiera saben si van a tener empleo y van a tener dinero para comprarle a su regalo. mamá. Así Ok, es. número 1. Ahora, imagínense para el 2 de julio, 1 de julio. No, 6 de junio. 6 de junio. 6 de junio, faltan 3 meses y medio. La gente no ha tomado ni siquiera una decisión. Porque no tiene candidatos sobre cuáles tomar la decisión. Y además porque le vale madres porque faltan 3 meses y así medio. es. Dice uno, no puede ser esto. Por eso creo que entiendo la labor de las casas encuestadoras que tienen que estar arrojando productos para tener ingresos, pero también hay que aceptar que hay
un conjunto de encuestas que no salen a la publicidad, no se dan a conocer al gran público, que es el elemento o el insumo donde los equipos de la campaña son con las que toman decisiones para ir ajustando su estrategia, que ese sería, vamos a decir, la gran utilidad, pues. Esa sí pueden, ¿por qué? Reconocimiento de marca o del nombre, negativos, arraigo, bien visto, etcétera, etcétera. Pero en términos de intención del voto, cuando solamente tienes un candidato, que es el gobernador, pero te faltan los diputados locales, los presidentes municipales y los diputados federales, a mí en lo personal me parece todavía ocioso. Siguiente. Bien. López Obrador arrancó el 1 de diciembre con 84% de aprobación. Uh-huh. En 2 años y 4 meses ya está en 54. Uh-huh. Todo el mundo dice que está increíble y ha bajado 30 puntos. Bien. Y la percepción de todo el mexicano es que todavía tiene el 84%. No. Y hay una cosa que otra vez me permito citarte. Tú conoces perfectamente el efecto que tiene gobernar en la popularidad del presidente. Sí. No es lo mismo andar en campaña donde tú prometes el oro y el moro. Yo digo que la relación entre el candidato y el ciudadano se rige por aquel conocido bolero del Chamaco Domínguez que hizo éxito el Pirulí, miénteme más que me hace tu maldad feliz. Sí. Voy viviendo ya de tus mentiras. Esa es la campaña. El ciudadano sabe que le está mintiendo el otro. ¿Sabe? Sabe, claro que sabe. ¿Por qué? Si tiene esa persona 60 años, ¿cuántas campañas ha visto? Pues todas. Cuando menos 4, 5 o 6 quizá. Y sabe que nunca ha regresado ese, que no le ha cumplido o le ha cumplido muy parcialmente. Bueno, pero cuando llegas tú a gobernar, no es lo mismo ser borracho que cantinero. En ese momento empiezas tú a pagar un precio por las decisiones impopulares y dolorosas que tienes que tomar. No hay de otras ya. Por más que intente el actual presidente satisfacer a todos y a 20 millones, 30 millones. No, señor. Mañana o pasado, ya hoy ya se nota la carencia de recursos. ¿Y qué va a hacer? Proponer una reforma fiscal para seguir manteniendo a millones de personas que tienen la mano extendida. No hay economía, que además cayó el 8.5% el año pasado, que recién ha terminado. No hay economía que aguante. La realidad está tocando a las puertas del presidente y eso se va a ir reflejando todavía más de lo que estamos viendo ahorita, de un 84, 80, dependiendo de la encuesta, a 54, 52, lo que tú quieras. Ese es, el efecto de gobernar. Gobernar no es agradable. Gobernar no es un paseo por el parque, no. Gobernar es un conflicto permanente, 7/24. Los 7 días de la semana, las 24 horas. Siguiente pregunta. Viene de ahí. ¿Qué marca es más poderosa? ¿Morena o AMLO? Sin duda, AMLO. AMLO es más allá que Morena. Es más, él lo ha dicho y te consta que dijo, si ustedes se portan mal o algo, les quito el partido y ahí se ven ustedes. Es decir, realmente el factotum, el que decide, el propietario de eso es AMLO. Gobierno unipersonal con pensamiento único. Él es el dueño monopólico de eso, de esa entelequia que no se sabe si es partido, si es movimiento. No, ni idea. Ni idea tenemos. Es AMLO, la marca, vamos a ponerlo de esa manera. La marca Morena es la que va a estar en la boleta. ¿Correcto? ¿Crees que, cómo la ves esa marca Morena contra la vapuleada marca PRIAN-PRD? Bien. Yo creo que ahí tendería uno a contestar muy mal. PRIAN, PRD, los veo mal. Pero no olvidemos otra vez la localía de las elecciones. Ah, claro. Ahí, ¿qué es lo que va a ponerse en juego? El candidato, la persona,
su prestigio, su conocimiento que la sociedad o los electores de ese distrito, de ese municipio o de esa entidad federativa tienen de él. Y ahí es donde Morena se ve débil. ¿Por qué razón, Carlos? Los cuadros políticos tú no los formas en la escuela, en el aula. Podrán ahí entender las cuestiones teóricas, pero los cuadros políticos los formas ejerciendo el gobierno. Imagínate el PNR en 1930, 31, 32, tampoco tenía cuadros. No. Los fue formando con el ejercicio del poder, ejerce una seducción interesante para los mejores, ya sea porque quieran satisfacer el ego, vamos a ponerlo así, o también aprovecharse de la situación y enriquecerse. ¿Qué pasa con Morena? ¿Qué era Morena hace 5 años? Nada. Han tenido que recurrir a la tómbola para encontrar candidatos al Congreso. Dice uno, ¿y esto cómo? Es decir, ¿por qué? Porque no tienen gente. ¿A qué se debe que el 60, 70 u 80% de los legisladores en Cámara de Diputados de Morena quieran reelegirse? Sí. ¿Será por unos portentos parlamentarios? No, porque no tienen con quién sustituirlos. En esas condiciones y por el pésimo trabajo que han hecho, no en la sumisión a López Obrador, sino en sus distritos. En esas condiciones, si la oposición, al margen de sus antecedentes, PRIAN, etcétera, pero no olvidemos que hay 3 partidos que están buscando su registro y está Movimiento Ciudadano por la Libre. De tal manera, pues, que en un momento dado estaría el campo de batalla abierto para que estos otros partidos, los 3 nuevos y Movimiento Ciudadano, seleccionaran a personas conocidas en la comunidad, de respeto, de prestigio, personajes de la sociedad, porque tampoco ellos tienen candidatos, porque los 3 apenas va a ser su primera elección y Movimiento Ciudadano es un partido con poca presencia en buena parte del país, nacionalmente, ¿no? Claro. Entonces, en esas condiciones, yo no apostaría ciegamente por Morena. Ok. Sí. Pero tampoco descartaría, perdón que te interrumpa, a PRIAN-PRD. ¿Por qué? Por la localía, por las personalidades que en un determinado momento podrían ser candidatos. ¿En esta elección se puede aplicar más vale viejo conocido? Es posible, y quizá esa sea un poco la apuesta en las reelecciones de Morena. Sin embargo, creo que en términos generales, yo creo que han sido tan malos que la gente diría, más vale, como dicen, más vale nuevo, aunque sea malo, que que es peor. Sí. Es decir, podría darse ese caso, quizá no en todo el país, pero sí en un buen número de los 300 distritos federales y quizá en un buen número de presidencias municipales. ¿Cuál es tu imaginación? ¿En qué sentido? En el resultado de la elección. Yo creo, si me preguntas, si todo constante, como dicen en economía, si todo constante, veo difícil en este momento que la oposición pueda recuperar el control de la Cámara de Diputados. Es decir, 251 diputados en los 3 partidos que están PRI, PAN, PRD y junto con Movimiento Ciudadano. Repito, veo difícil. No descarto. ¿Por qué? Porque todavía falta en política. Todo lo que falta de marzo, todo abril y todo mayo es una eternidad, Carlos. Vamos a tener las cifras oportunas del Producto Interno Bruto los últimos días de abril y las cifras, vamos a decir, oficiales el 22-23 de mayo, a 10 días, 12 días de la elección el 6 de junio. Ese puede ser un golpe. Exactamente. Pero también puede ser un golpe el que en un determinado momento los resultados que haya en el día a día de la economía, sea regresar, un rebrote, no hayamos avanzado como están planteando en el Programa Nacional de Vacunación. Todo eso puede ser un incentivo perverso en contra de Morena. ¿Por qué las encuestas demuestran
62% de aprobación a López Obrador en el manejo de las vacunas cuando es un desastre total. Mira, ahí la verdad es que no he visto todavía yo una encuesta en ese sentido que me satisfaga. Okay. Es decir, como decía mi padre, hijo, piensa mal y acertarás. Es decir, ¿por qué razón? No puede ser que estemos recibiendo noticias que Estados Unidos está vacunando más de 2 millones de norteamericanos diariamente, cada 24 horas, que armaron un aparato, estacionamientos de los estadios, los particulares, farmacias, cadenas de farmacias, que los tenemos aquí a tiro de piedra y nosotros estemos con esa pichicatería. ¿Dónde se ha visto que necesitan ir 12 gentes, 2 o 4 soldados, 4 servidores que yo llamo vividores de la nación y solamente 2 médicos o 2 personal paramédico? Debería ser al contrario, mejor que vayan 10 médicos. Cuando tú ves las fotos o las imágenes de Estados Unidos y Canadá y otros países, está una cantidad de mesas inmensa, la cantidad, y está la mesa, aquí están las vacunas, etcétera, jeringas, y están 2 personas, a veces una, nada más. Y aquí tenemos 12. Dios mío, querido, dice, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? El uso electorero del Programa Nacional de Vacunación y la otra, la más grave, no hay vacunas, Carlos. Digan lo que digan, no hay vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa ante esa situación, ante esa realidad, si continúa esta astringencia, esta reducción en las partidas o en las cantidades que llegan aquí a México? La gente va a decir, oye, ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a los de esto? ¿Por qué a los de acá? Y aquí no ha llegado, no hay vacunas. Eso puede operar no a favor, como lo están pensando estas gentes, a favor de Morena, sino todo lo contrario. ¿Pero por qué al día de hoy? ¿Por qué al día de hoy? ¿Por qué la gente? Mira, yo creo que, como dirían en mi tierra otra vez, mi nana pa' mi tata. Es decir, hay un presidente con una capacidad de hacer demagogia que yo no recuerdo haberla visto desde los años de López Mateos, que es cuando empecé a seguir la política mexicana. Esto dice uno, qué capacidad de mentir, qué capacidad de cinismo para decir tengo otros datos. Dice uno, Dios mío, no puede ser. Pero ¿por qué la gente lo cree? Y eso lo comentábamos hace un rato, antes de estar aquí grabando. El nivel del ciudadano que tenemos lo coloca más cerca del siervo, de la etapa feudal de la humanidad, que de un ciudadano verdadero, de una democracia. Sí. Hay una renuencia, una apatía a interesarte por lo público que es producto de una manipulación y cooptación política desde los años de Cárdenas. 80 años, para ponerlo fácil, de una manipulación, de una cooptación, donde el ciudadano, entre comillas, yo le llamo la mano más rápida del oeste, dame. Y el poderoso que hace te tira con una dádiva miserable, pensando en que como un acto reflejo aquel, el día de la votación va a pensar, es que el presidente Carlos Alarraqui nos mandó esto, nos dio esto. Sin embargo, no hay un estudio o estudios serios que prueben que hay una relación directa entre la dádiva que das y el voto que esa persona. Pero la percepción mata realidad, percepción. De acuerdo, más en política. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso la oposición tiene una tarea que debió haber empezado el 2 de julio del año 2018. Ahorita, ¿dónde está la oposición? No la vemos. Nada, lo hacen con las patas. Y dices tú, a ver, señores, ¿cómo es posible que el pleito es, a ver quién va a ser candidato? No, pues que yo las primeras posiciones y que la tal circunscripción y meto a mis cuates y a mí esto. Y a mí... No, los mismos gobernadores, sobre todo del PRI, se están entregando a López Obrador. Así es. Entonces, en esas condiciones, pues hay una serie de elementos ahí que se advierten que podrían favorecer a Morena. Por eso, en este momento, mi duda respecto a algo que muchos dan como axioma.
se va a recuperar la mayoría. Les digo, a ver, no es cierto. ¿De dónde? Dame datos, dame elementos. Platícame. Platícame, sí, como diría, ¿qué? Eugenio Derbez, ¿cómo dice? Responde, o sea, cuando mueve la barriga, responde. Platícame, o etcétera, pues. Así está, le digo, ¿dónde está? Platícame. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, dame, a ver qué personalidades ciudadanas de arrastre, ¿dónde están? ¿Dónde están esas consignas de 3, 4 palabras que digan? Y les pongo un ejemplo que tú como persona dedicado a esto conoces perfectamente. A Pinochet el 79 se le ganó con una consigna de 2 letras, no. No. Con eso, todo el mundo cuando veía no, así con unas letrotas, sabía perfectamente la narrativa que estaba detrás de ese no. ¿Dónde están los partidos con su no? No digo que sea no, pero ya basta, o hasta aquí, o se acabó. No sé. Están en el pleito por las migajas, por la mortaja de un cadáver insepulto. No, yo creo que están vendidísimos. Es posible, pero hay otros que se venden sin que les paguen, Carlos. Ellos. Sí, se venden lo que yo llamo los glúteos veloces para no utilizar. Bravo. Así es, porque se ofrecen, oye, ¿a ti quién te llamó? Es que yo quiero colaborar, sácate o me vete a trabajar. Ese es el gran problema de la clase política y de la actividad política de este país. Bueno, asumir que gane la mayoría relativa. Correcto. Morena. 251, sí, porque sí. quiere él propios, claro, para no deberles el favor a los nadie. otros. Ah. ¿Qué es lo que tiene el mexicano de oposición de pesadillas? Primero, el uso faccioso y un dispendio criminal del presupuesto. Okay. Ese sería lo primero. Segundo, una reducción todavía mayor a ciertos programas de infraestructura, programas de educación y de salud pública. ¿Para qué? Para destinarlos y tirarlos al caño, como se dice coloquialmente, a Santa Lucía, a Dos Bocas y a Tren Maya, y a programas del malestar que son simplemente dádivas miserables que no resuelven el problema de la pobreza, pero que estaría buscando a otra vez comprar las conciencias preparándose para el 2024. Eso vería yo como la peor parte, el peor resultado para la población en general, no solo para los ciudadanos. ¿Cuál es el sueño final de López Obrador al acabar? Yo creo que él pensaba al principio de su gobierno y desde antes seriamente en buscar la forma de modificar la Constitución para reelegirse. Él sabía, o debe haberle preguntado a sus asesores, que de cambiar el artículo 83 no lo habría favorecido para el siguiente periodo. Hay un principio del derecho, no puedes legislar para alguien en particular, pero eso lo mandaría hasta el 24. Un espacio, un periodo intermedio, pero yo creo que pensó seriamente él en esa alternativa. Sin embargo, al no haber obtenido él la mayoría calificada en el Senado de la República, automáticamente eso está condenado. Que puede ganar en diputados, que se junta con los otros y esto, y obtiene las 2/3 partes, sí, pero mientras no lo obtenga en el Senado y tampoco en las legislaturas estatales, las 17, no podría reformar la Constitución. Pero en los 17 sí. ¿Quién sabe? Yo tendría mis dudas. ¿Por qué? Ahí hay un elemento... Del Senado estoy seguro que no. Pero... No, porque es que no va a haber elecciones en el Senado. Eso ya es un hecho. Por eso. Entonces, ya ahí no podría. Pero dices, ¿qué va a pasar en los estados? En las 15 entidades donde va a haber gubernatura, pero va a haber 30 entidades donde hay cambio de congresos estatales. Muy bien. En esos 30 es donde se concentra los daños más graves en materia de violencia y seguridad, donde están concentrados los feminicidios en un nivel tremendo, donde ha sido golpeado esas entidades desafectas a Morena,
reduciéndoles el presupuesto, las cantidades de recursos, retirándoles en un determinado momento los destacamentos de Fuerzas Armadas y dejándolos a merced del crimen organizado y también del desorganizado. Esos elementos podrían, no estoy diciendo que van a jugar, uso el condicional, el pospretérito, podrían jugar un papel, sobre todo en aquellas ciudades donde el crimen campea. Conozco el caso de Sonora, que es mi estado natal. El número de descuartizados, descabezados, desmembrados es una cosa increíble, y todavía el responsable de eso, dentro de la estructura, Alfonso Durazo, quiere ser gobernador del estado. Y va empatado ahorita en primer lugar. Ya le empató el Borrego Gándara y viene empujando a Ricardo Burs. Sí. Entonces, en esas condiciones creo yo que la historia no está escrita. Y si Morena, como insiste hoy, escoger a los peores, porque no tiene otros, en esas condiciones no creo que llegare a dominar las 19 legislaturas que tiene ahorita. Ok. Hay mucha gente que no sabe. Estuviste 3 años, 10 meses. 3 años, 10 meses, 4 días en la cárcel, en Lecumberri. Así es. Lecumberri era, olvídense del reclusorio oriente y reclusorio norte. Ese era el hotel de gran lujo. Así, efectivamente, era el hotel más caro. Las estrellas del universo Los no reclusorios, alcanzaban. sí. No, aquello era otra cosa. ¿Por qué estuviste? Por mi participación en el movimiento del 68, yo fui uno del grupo de dirigentes principales del 68. El proceso en el que estaba incluido era el 272/68, donde la sentencia a los que estaban en ese proceso fueron 23 años. Pero después del 68 yo hice algunas otras actividades, vamos a poner así. Me acuerdo cuando estábamos en el movimiento, pues escuchabas tú a los radicales y terminando esto, me voy a ir a la sierra yo y voy a agarrar las armas, porque era vamos a decir, la euforia guevarista que había en aquellos años. Sí. Pues los resultados fueron que fuimos muy poquitos los pendejos que sí nos fuimos, ¿verdad? Entonces, yo me incorporé en ese entonces a un grupo, ya cuando terminó el 68, ya el 2 de diciembre. 4 años después, ¿no? No, bueno, pero salí libre 4 años después, pero me agarraron 4 años después, sí. el 72. Entonces, anduve haciendo travesuras durante ese tiempo, estuve 1 año en la República Popular China, aprendiendo la revolución, la experiencia, estudiando algo que se llamaba en aquel entonces el pensamiento de Mao Zedong. De Mao, nuestro gran líder, el Sol Rojo. Sí. Entonces, regreso a México y nos vamos un grupo de camaradas y nos fuimos a la sierra, Durango, Chihuahua, a organizar campesinos pensando en la guerra popular prolongada. Por eso, cuando platicábamos con una amiga común de estas cosas, de las cosas rápidas, le decía yo, no es así. Anduve ahí 4 años prácticamente, fui a China, regresé, todo esto por supuesto de manera clandestina, y la Federal Seguridad, en aquel entonces el hombre que me buscaba era Miguel Nazararo, que tú debiste haber conocido, a don Miguel. Era una cosa curiosa porque yo era el único o el último dirigente del 68 que le faltaba de capturar. Entonces, cuando ya me capturó, me estuvieron interrogando 12 días en una casa abandonada ahí por Los Reyes, en el Estado de México. Y me decía, mira Ángel, porque Nazar tenía una gran inteligencia natural para, si tú escribías un manifiesto de tu grupo, prácticamente él sabía si eras trotskista, si eras guevarista, si eras seguidor de la línea china, etcétera. Tenía una gran capacidad. Se le giraba la neurona, vamos a decir. No era un profesional de eso. Bueno, entonces me decía, cuando me estaba interrogando, mira Ángel, cada vez que había un asalto o un secuestro, la primera foto que mostraba era la tuya. Por favor, don Miguel, respeto, le digo, usted sabe cómo andar secuestrando y asaltando. Era para eliminarte, era por una cuestión profesional, me decía, no, para decir, Ángel, no, no es, no, ya. O sea, pero tenía que mostrarla. Claro. Entonces ya le digo, pues, ¿cómo que? Entonces,
Me capturan bien, o sea, era un hombre que en ese sentido, al margen de lo que digan, era un hombre verdaderamente profesional de eso. Entonces, llego ahí con otro proceso, pero fíjate lo que es la numerología. El proceso del 68 era 272 diagonal 68 y el expediente, el nuevo proceso fue 268 diagonal 72. Increíble. Las mismas cifras, nomás que acomodadas de manera diferente. Y ahí sucedió una cosa curiosa, porque éramos un grupo muy pequeño los que llegamos hasta Lecumberri, y luego ya salieron los compañeros y prácticamente yo me quedé solo con otro compañero ahí, en diferentes dormitorios. Y era una cosa muy curiosa porque pues los primeros días, pues sí, subía a juzgado, como se decía antes, pero luego de repente ya no, nada, ya, a dormir el sueño de los justos del expediente. ¿Por qué? Porque era un proceso político, pues. Entonces, pues ahí estaba yo, empecé a hacer mi vida ahí en Lecumberri, y se dio una situación que poca gente conoce, te la comparto. Como a los 3 meses, sí, 3 meses que estaba yo, 3 meses, sí, poquito menos de 3 meses, el abogado de uno de los compañeros, de los camaradas que habíamos sido capturados, militaba en la sección juvenil del PRI, en el movimiento juvenil del PRI. Entonces él decide ir a ver, pide una cita con el oficial mayor del PRI en aquel entonces, alguien que seguramente conociste, Rodolfo Echeverría Ruiz, sobrino del presidente, hijo de Rodolfo Landa. Lo conoce. Bueno, entonces le llega a esta persona: mire, licenciado, dígame, ¿qué quieres, compañero? Es que yo estoy en la cárcel, estoy defendiendo a una persona, ya le hizo ahí, ¿no? Dice, creo que convendría que usted lo conociera y todo, ¿no? Ah, sí, pues muchas gracias, Ángel Verdú, perfecto. Pues por supuesto Rodolfo agarra el teléfono, habla con el director, el general Arcaute Franco, el director de Lecumberri, y pues al otro día en la noche ahí estaba en Lecumberri visitando. Y ahí se forjó con él una amistad que dura a la fecha. Rodolfo, cuando ya platicamos, porque además fue una cosa muy curiosa, fueron por mí como a las 7 de la noche. Su papá fue compañero de clase con mi papá y mi tío, y Luis Echeverría en el Morelos. Qué tiempos. Bueno, entonces llegan como a las... Me hablan de mi dormitorio. Ángel Verdugo. Dije, pues a las 7 ya pasado lista. Pues, ¿qué hice? Vámonos a la subdirección. La subdirección, el que era subdirector en aquel entonces, don Santiago Peña Moncada, era el representante de la Federal de Seguridad en Lecumberri. En aquellos años, el ejército era una concesión que tenían generales en retiro de ciertas prisiones, por razones económicas, lo que tú gustes y mandes. Bueno, entonces ya llego y me dice, Ángel, hay una persona que te va a venir a ver ahorita, tiene interés en ver, siéntate ahí en su oficina. Se salió él y se encierra, ya estoy yo. Como a la media hora se oye el movimiento, y en ese momento llega Rodolfo. Ya, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Ya lo conocía yo por las fotos y todo. Bueno, el general Arcaute, el licenciado, aquí está Ángel Verdugo, los dejamos platicando, cierran la puerta y se salen. Entonces teníamos ahí de cuidadores a un general, a un teniente coronel, que era el jefe del cuerpo de vigilancia, Dilberto Gil Cárdenas, y Santiago Peña Moncada, los 3 ahí, más otros sus vigilantes ahí, cuidándonos. Platicamos hasta las 2 de la mañana. Wow. Hasta las 2 de la mañana. ¿Qué hay una cosa? ¿Qué necesitas? Nada, Rodolfo. Está bien. Bueno, lo que sea, ya aquí está mi teléfono, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, Rodolfo se convirtió en mi abogado defensor. Va con don Fernando Gutiérrez Barrios, que era subsecretario de Gobernación. Don Fernando, mire que... licenciado, mire, Ángel está considerado todavía muy peligroso. Véngame a ver en 6 meses. Pues órale. Y a los 6 meses ahí estaba.
Rodolfo, jode y jode. Pues fíjese que pues todavía, y así me tuvieron 3 años, 10 meses, 4 días. Rodolfo junto con los camaradas, el grupo que jamás me abandonaron, pero él de manera externa, ahí estuvo, siempre presente, me mandaba libros, me hablaba por teléfono, mandaba a amigos de él. Es más, te cuento esto. Es un tipazo. Sí, te cuento esto. Un día, de repente llegan al dormitorio Tulio Hernández. Ya ves que era muy mal hablado, igual que el papá. Pinche Ángel, dice, ¿cómo estás? Todo despeinado, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? Tlaxcala. De Tlaxcala, pues, ¿no? Te vine a conocer, dice, porque me salvé de milagro de que me mataras. Y dices, a ver, cuidado. Yo ni pistola. No, digo, yo sí, hubo un tiempo que andaba armado, pero a ver, ¿cómo? Sí, me dice. Es que la madrugada del 13 de diciembre, tú pusiste una bomba en el PRI y ahí teníamos un grupo especial que estaba dándole seguimiento a la situación política. Estábamos, creo que en el 4º piso, y ustedes la pusieron ahí abajo era solamente un edificio, ¿te acuerdas? Hay un mural ahí abajo en la esquina, sí. Y aquello fue una chulada de petardo, un bombón de los buenos, ¿verdad? Y dice, me ibas a matar, cabrón, me dice. No, Tulio, hombre, ¿cómo crees? Nomás venían a conocerte, estuvimos platicando. Entonces, de cuando en cuando iba Tulio a verme, le decía a Rodolfo, oye, no puedo ir yo, vete a ver a Ángel, pues. Entonces, Rodolfo y yo forjamos ahí una gran amistad que también perdura hasta la fecha. Yo tengo un agradecimiento especial porque era el que nos daba ánimos, ya vas a salir y ya vas a salir. Ahora, me quedan 2 preguntas. La primera, ¿sales de la cárcel? ¿Dónde trabajas y cómo trabajas y por qué, trabajas? Bien, salgo de la cárcel yo el 24 de marzo de 1976. Bien, salgo. Tenía ya 2 hijos con mi primera esposa, Ángel y Alvar, y sin nada. Absolutamente, es más, claro, sin papeles porque todos se los había llevado la Federal Seguridad. Entonces me dice Rodolfo, me habla y me dice, vamos a ver al presidente. Me dice, el viernes a las 5 de la tarde. Total que ahí estamos a las 5 de la tarde del viernes, 48 horas después de que había salido de la cárcel. Llegamos a Los Pinos. Había una reunión tipo de las de Echeverría, 200 campesinos y allá, y entonces le avisa a un edecán que estaba, entonces se viene conmigo. Ajá, oh, ¿cómo no? ¿Cómo está, Ángel? Pues muy bien, presidente, señor presidente. Muy bien, ya me dijo Rodolfo, etcétera, etcétera. ¿Y qué quería hacer? Me dice. Pues trabajar, señor, porque no tengo absolutamente nada. ¿Dónde quiere trabajar? Mire, hay una empresa filial de CONASUPO que se llama Seconca, Centros CONASUPO de Capacitación Campesina, que dirigía a alguien que también tú conoces, ya falleció, paz descanse, Chucho Salazar Toledano. Sí, claro, don Jesús. Jesús Salazar Toledano. Claro. Muy bien. Entonces, ahí quiero trabajar. Ajá, sí, a ver, Rodolfo, háblale a Jesús y dile que Ángel... Ya, muy bien. A ver, dice, cuénteme, me dice. Cuando yo conocí al mariscal Tito, me dijo que la mejor universidad que había tenido él eran las cárceles fascistas. ¿Qué hizo usted en Lecumberri? Le iba a decir, oiga, presidente, ya ni la jode usted, ¿no? Me tuvo ahí casi 4 años y luego me pregunta. Sí. No, pues estudié, muy bien, ajá, muy bien, sí, cómo no. ¿Qué necesita? Nada, señor presidente, muchas gracias, ya voy a empezar a trabajar. Y el lunes siguiente, ya 5 días después de que había salido, estaba presentándome con Chucho en Seconca y empecé a trabajar. Un sueldo, ya te puedes imaginar, y empezar a reconstruir la familia, mis 2 hijos chicos, y empezar a hacer lo que estaba haciendo antes, organizar campesinos. No más que ahora ya con mi nombre, ya con mi nombre dentro de la ley. Y ahí estuve trabajando. Y bueno, pues aquí estoy. ¿Se quitan las ganas después de un tiempo o cómo es el rollo? No,
Depende de la cuestión ideológica, ahora sí, lo que platicábamos también hace rato. Es decir, si tú eres una persona que está convencida de lo que estás haciendo, si tú tienes una causa, podrás en un determinado momento adecuarte a las nuevas condiciones, pero lo esencial permanece. Te doy ejemplos o elementos. Cuando yo llegué a Lecumberri, tomé una decisión de vida. No voy a irme a crujía de presos políticos, me voy a quedar en una crujía de presos comunes. Y los 3 años, 10 meses, 4 días estuve con presos comunes. Enseñándoles. Di clases en la primaria y en telesecundaria. Es decir, yo conocí de a de veras lo que es la reclusión. A mí no me van a contar ahorita que no, ya te puedes imaginar cómo era Lecumberri en aquellos años. Ahí viví yo 3 años, 10 meses, 4 días en Lecumberri. Bueno. Y convencido de que lo que estaba en ese momento enfrentando era producto de actividades políticas. Si yo no llegué por asalto, por secuestro, ¿verdad? Entonces, eso si lo tienes bien arraigado, si tu conciencia es clara, hasta el día que te mueras, así te vas a conservar. Aquí sí, comportándote con honradez, buscando jamás hacer algo que a tus hijos pueda avergonzar. Y hasta ahorita puedo decir que he cumplido con esa tarea. Admirable. Pues bueno, pues digo, es una decisión de vida, vamos a decir. Yo te tengo que platicar una anécdota. A ver. No te lo iba a platicar, pero ni modo. A ver. Cuando ganó Zedillo la presidencia, Carlos Salomón era el director de Lotería Nacional. Carlos Salomón Cámara. Yo era la agencia. Hice un gran anuncio, que era un chavo que salía en un fondo blanco y dice, yo era comunista hasta que llega un Ferrari con una chava guapísima hasta que me gané la lotería. Eso fue. La verdad es que si uno tiene intenciones de hacerse rico desde etapa juvenil o etcétera, posiblemente lo logres. En mi caso, jamás ha sido así. Bueno, última pregunta. ¿Hay libertad de expresión en México? Los dueños Veme a los ojos. Los dueños de los medios, de las empresas mediáticas, sí tienen libertad de expresión. ¿Por qué? Porque al publicar o decir o grabar o lo que sea, o publicitar algo que choca con el poder establecido, con el gobernante, más cuando es un gobernante como el actual, los riesgos, las presiones, las represalias, tú las vas a enfrentar. Pero uno como empleado o como colaborador, hay límites que te los fija el dueño o el encargado de ejercer esa potestad. Al final de cuentas, porque es tu patrón, porque te paga una nómina. Nada más, bueno, ni siquiera nómina, das un recibo. Un recibo. Así es, y que a veces ni las gracias te dan, simplemente se acabó. Entonces, pues dices, se acabó. Sí. Ahora, el otro elemento es el siguiente. Esto de escribir o de comentar en un medio es una especie de combate. Yo a escribir lo que quiero decir o decir lo que quiero decir, valga la redundancia, de tal forma que se entienda lo que quiero decir a la audiencia, sea lectora de un periódico, sea radioescucha o televidente, y el que es el dueño del medio o su representante intentará descubrir lo que tú quieres decir para evitar que lo digas y decirte esto no pasa o cámbiale aquí. Esa es una guerra que se da con cada colaboración, con cada programa. ¿Qué pasó en mi caso? Consta que no te he preguntado no, todavía. No, tienes un colmillón, qué bárbaro. Parece broca de taladro de retorcido. La pregunta era, la última pregunta es, entonces, ¿por qué renunciaste? Bien, la respuesta es sencilla. En los últimos quizá 4 o 5 meses, empecé a notar con una mayor frecuencia las llamadas. Baje, don Ángel, y esto. Denos una tregua, que traemos una negociación, el grupo. Entonces dices, bueno, se podía, le cambiaba, etcétera. Pero el jueves de la semana antepasada, o sea, dentro de 2 días, serán 2 semanas, me hablan y me comunican como a las 10 de la noche. Don Ángel, el consejo se reunió
y ha tomado esta decisión que se la comunico. Usted a partir de la fecha no podrá hablar de estos temas. Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, el gobierno, el presidente, lo va a tocar. Entonces pensé dentro de mí, pues ahora voy a escribir de deportes o de espectáculos. En ese momento le dije, está bien, no hay ningún problema, yo entiendo de qué se trata, colgué. Y empecé a pensar, llegó el momento que mi señor y yo estábamos esperando. Se acabó el corrido. Entonces a preparar mi salida en un ejercicio que tengo que llamo las mañaneras de Ángel. Exitosísimas. Gracias. Ahí en 2, domingo y lunes, expuse esto que te comenté a ti de manera apretada. Envié mi colaboración de lunes a las páginas editoriales de Excelsior, donde hablo de lo importante que es en una democracia el periodismo de opinión y la libertad de expresión. El martes le hablo a la persona que me dio la noticia, pidiéndole su autorización para que me despidiera al otro día en el programa de Pascal. Accedió muy bien, sin mayores problemas. Y el miércoles a las 9:16 de la mañana, que era mi entrada, en buenos términos, agradeciendo los 17 años que estuve allí. Las gracias, como digo, y vámonos a otra cosa. ¿Por qué, Carlos? Yo creo que uno debe aprender en la vida más que a decir que sí, a decir que no. La dignidad se mide en función de cuántas veces has dicho que no a algo que choca o que viola tus principios y tus valores. Así fui educado, así me formé y así lo he hecho en mi vida. Como diría aquel, de mejores lugares me han corrido o me he ido en algunos otros. En este caso, yo me fui porque podía haberme quedado y escribir de espectáculos y del último chisme de la pareja famosa en la farándula. Pero no lo hubieras hecho bien. Pues claro que no. Pues a estas alturas, 75 años, voy a andar haciendo el ridículo. Pues no, le digo a mi mujer, me dice, no hay problema. Peores épocas hemos pasado y hemos salido adelante. Y a trabajar. Y aquí estoy. Bienvenido primero. No, hombre, muchas gracias. Eres un valiente. Gracias, gracias. Y luchador de por vida. Y gracias. Lo primero, gracias por venir a Platicando. Gracias por aceptar la invitación a Typical TV y a ¿Por qué? Con mucho gusto. Además, va a ser una gran experiencia porque es una mesa, vamos a decir, donde normalmente han sido personas o de la misma edad o de la misma actividad, pero resulta que ahora voy a compartir con personas de actividades de índole muy diversa a la que yo hago. Entonces, eso para mí va a ser un reto. Hablando de política. De política. Para los no políticos. Para los no políticos, exacto. Así es. Entonces dices, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar hacerlo bien y entregarme como lo he hecho a todos los lugares donde he trabajado. Aquí nunca te vamos a prohibir nada. Muchísimas gracias. Eso bienvenido. Lo sé, por eso acepté. Muchas gracias. Hombre, gracias a ti. Y querido público, recuerden de suscribirse a nuestro canal Atypical TV. Además se van a divertir en YouTube o en Facebook. Y acuérdense de apretarle también a la campanita. A la campanita. Gracias, buen día y nos vemos domingo. Gracias. Gracias. Fue un gran programa, ¿eh?